Rafael, cuando quiera. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, pues soy Rafael Cantueso, soy el director del Instituto de Formación Financiera, el cofundador de la Escuela de Negocios Pymes, profesor de mercado financiero y bueno, pues entre otras cosas, pues bueno, pues una de las cosas que más me apasiona y que más me gusta, pues es preparamos para obtener las certificaciones europeas EFA y la EIP. Y bueno, pues hoy tenemos un tema que cuando lo estuvimos comentando, cuando Tixe me lo comentó, pues me pareció muy interesante, que es acercar un poquito pues lo que es el mundo de la inversión de una forma muy light, muy light y muy suave, pero bueno, para entender algunas cositas y para darle vuelta a saber que, bueno, pues no solamente necesitamos tener dinero cuando vamos a un banco a pedirlo prestado, sino que hay veces, y de hecho hay muchas personas que, bueno, pues porque por la edad que ya van teniendo, porque por herencia, porque, en fin, porque le ha ido bien algún tipo de negocio o algo, bueno, pues tienen una cantidad de dinero y deciden ponerlo en rentabilidad, ¿no? Ponerlo en rendimiento, ¿no? Y entonces, pues vamos a hablar un poquito, ¿no? Sobre qué opciones son las que hoy tenemos para poderle sacar rendimiento a nuestro dinero. Claro, aquí vamos a verlo desde un punto de vista exclusivamente financiero, es decir, para mi dinero yo puedo coger y si tengo dinero suficiente, pues me cojo un piso, lo compro, invierto a una inversión en inmuebles y lo que hago es pues que lo alquilo, ¿no? Y lo pongo en rentabilidad, ¿no? Me compro un apartamento en la playa y lo alquilo, o me compro un piso turístico y saco rendimiento, o una nave industrial y la alquilo. Bueno, estamos pensando cuando alguien decide, bueno, pues yo quiero inmovilizar mi dinero, quiero sacarle rentabilidad desde otro punto de vista alternativo que no es el tradicional que los españoles pues tenemos bastante asimilado, que es el del ladrillo, ¿no? Y sacar dinero por ladrillo. Tampoco nos vamos a meter en opciones de especulación, no, es decir, especulación pura y dura, como pueda ser pues ahora invertir en monedas virtuales, bitcoins. Bueno, no vamos a entrar en ese mundo, ¿no? Nos vamos a ir a lo que está regulado, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que buscamos todos es tener, ¿qué es lo que busca cualquier inversor? Pues yo quiero coger a mi dinero y lo que quiero es obtener el mayor rendimiento con la máxima seguridad. Y la seguridad empieza porque donde yo invierta el dinero esté regulado, exista un regulador. En España tenemos en primer lugar el Banco de España. También tenemos la CNMV, que en algunos aspectos pues también bueno, pues es quien vigila y quien supervisa determinadas operaciones y por encima de todo el Banco Central Europeo, ¿no? Todo lo que queda fuera de eso no significa que no sea bueno o que no se deba hacer, pero ya no cuenta con el paraguas, sino cuenta con una cobertura que otro tipo de productos sí que cuentan, ¿no? Yo voy a poner ahora el índice de lo que me gustaría, pues, a ver, pues no me deja pasar. A ver, ahora, ¿se ve la pantalla, Rosa? Sí, sí, se ve, se ve. Vale. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los condicionantes históricos en España. ¿Por qué hoy los españoles, qué ocurre en España para que nuestras opciones sean las que son, que ahora hablaremos de ello? ¿Qué ha cambiado? Porque evidentemente es muy diferente del siglo XX del siglo XXI. ¿Qué opciones son las que realmente tenemos hoy? Al final nos centraremos un poquito en más profundidad en lo que son los fondos de inversión y qué diferentes tipos hay. Lo que más nos preocupa a todos, que es el riesgo en los fondos. Es bastante común que se diga, no, es que a mí me da mucho miedo porque puedo perder mi dinero. Y es cierto, se puede llegar a perder el dinero, ¿no? Y por último, bueno, pues que al final no son tres, son cuatro datos importantes para poder elegir bien, ¿no?
Así que vamos a empezar con la primera. Vamos a ver los condicionantes históricos en España. Bueno, arrancamos en el siglo XX y en el siglo XX realmente nos encontramos con esto, con que ocurren una enorme inestabilidad económica y política en España. Arrancamos prácticamente con la pérdida de las últimas colonias. Ahora hablaremos un poquito sobre eso, la guerra del Rif también, guerra civil, autarquía, plan de estabilización y la incorporación al sistema monetario, ¿no?, europeo. Bueno, el 10 de diciembre de 1898 España pierde, ese mismo día España pierde Cuba y pierde Filipinas. Se firma un tratado y bueno, pues todo eso, pues, que eran unos territorios que reportaban enorme cantidad de dinero a las arcas del Reino de España, pues ese dinero deja de venir. Cuba y Filipinas. Y eso, ¿qué es lo que hace? Pues que después de una guerra, de dos guerras realmente, bueno, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, ¿no? Pues realmente, bueno, pues España se encuentra en el año 1898 ya muy endeudado y empobrecido por el mantenimiento de la guerra, eso al margen de la tragedia de las pérdidas de vidas humanas, ¿no? Inmediatamente después, en el año 1920, pues desde el año 1920 a 1927 nos vemos obligados los españoles a la guerra de Marruecos. Como sabéis, lo que es la zona del Rif, lo que es en Marruecos, bueno, pues España se ve inducida o empujada para actuar ahí entre Francia e Inglaterra, de actuar ahí de colchón, y entonces pues se le asigna el norte de Marruecos y ahí, bueno, pues del año 20 al año 27, pues un desgaste de vidas humanas donde son famosos ahí se produce como consecuencia de todo esto la dictadura de Primo de Rivera en 1923, y bueno, pues ahí nos encontramos con el desastre de Anual, que no vamos a hablar de ello porque el año pasado se hicieron ya los 100 años, ¿no? Este año, perdón, los 100 años de aquello, y acaba con el desembarco en Alhucemas. Pero todo esto vais viendo que nos vamos empobreciendo, ¿no? Porque son guerras, son personas que mueren, guerra, préstamos, país empobrecido. Y seguimos empobreciéndonos. Llega el año 36 y del año 36 al año 39 la guerra civil. Pues por si fuera poco, ¿no? Pues ahonda todavía muchísimo más en el empobrecimiento y en el endeudamiento absoluto ya de un país. Recordamos encima que para colmo, pues las pocas reservas de oro que había salen de España, nos quedamos sin nada y eso lo que significa es que hay una imposibilidad de ahorro en los españoles. Es imposible. Llevábamos 50 años en guerra en ese momento y no existía ninguna capacidad de ahorro. Cuando acaba la guerra civil nos encontramos con esto. Esto es una tragedia, esto era la autarquía, esto es desde el año 1939 a 1959, 20 años. 20 años de una profunda depresión económica, mercado negro, empobrecimiento absoluto, la gente se moría literalmente de hambre en la calle, en España, literalmente. Posibilidad de ahorro, ninguna, cero. No es hasta los años 60 cuando, bueno, pues se hace el plan de estabilización. Ahí intervino el profesor Enrique Fuentes Quintana y Juan Sardá, y bueno, pues ahí intervino para convencer al jefe del Estado en aquel momento de que, bueno, pues que tenía que abrirse, ¿no? También aquella autarquía fue impuesta, ¿no? Era una forma de... Era un embargo, realmente, un embargo sobre España para quitar la dictadura. No funcionó. También luego al final, bueno, no entramos en ese tipo de temas políticos. También interesó que siguiera. Y al final seguimos que hasta los años 60 realmente España estaba en la pobreza más absoluta y las personas pues no tenían capacidad de ahorro, ¿no? Para que veáis lo que significó, pues en el año 1959
fue por primera vez ya hubo un superávit de la balanza de pagos, las reservas exteriores pasaron de 2 a 500 millones de dólares y la inflación se redujo en ese mismo año del 12 al 2,4%. Es decir, una clarísima mejora de lo que pasaba, ¿no? Fijaros, esto es el PIB que había en España en aquella época. O sea, en el año 60 el PIB era prácticamente cero. Hombre, no cero, pero casi prácticamente cero. Esto es un país paupérrimo, ¿no? Y no es hasta, bueno, pues realmente es hasta aquí, hasta el año 75 más o menos, que es cuando empiezan a notarse, bueno, pues empieza a levantarse un poquito cabeza y luego a partir de aquí, con el fallecimiento y la entrada de la democracia en España, pues bueno, pues ya veis lo que ocurre con el Producto Interior Bruto. ¿Y eso qué es lo que significa? Pues que las personas, el país empieza a dejar de ser pobre y las personas, los ciudadanos empiezan a tener capacidad de ahorro, ¿no? No existe, evidentemente, una larga tradición en la gestión de patrimonio. ¿Por qué? Por todos los motivos que hemos tenido, porque no había un duro, porque no se tenía dinero, porque eran muy pocas las personas que tenían dinero y eran, bueno, pues es incomparable respecto a hoy las posibilidades que tenían los españoles en aquella época, que eran cero. Precisamente, además de los condicionantes históricos, no existe una larga tradición en la gestión de patrimonio, precisamente porque el sistema bancario español es diferente. Spain is different. Entonces, y nunca mejor dicho, en el mundo de la banca, ¿no? En la banca se centra en una banca universal, es decir, en la oficina, en la oficina donde nos atendían, pues el director de la oficina era el que realmente a los clientes que tenían mayor capacidad de ahorro, pues los atendía, les aconsejaba, tal. No existía el asesor financiero. Era una banca que se centraba en un elevado número de oficinas, como todos ya conocemos, que contaba, y ese elevado número de oficinas se produce precisamente porque hay unos elevados márgenes de intermediación. ¿Qué son los márgenes de intermediación? Pues resulta que el banco compra el dinero a los particulares a un precio y luego lo presta o sea, la materia prima de un banco es el dinero. Se lo compra a los particulares a un precio, a plazo fijo, y luego lo presta a otro. Pues la diferencia entre lo que los costes de adquisición y los ingresos por los ingresos financieros, por los préstamos, pues eran muy elevados, cosas que hoy son ultra pequeños. Y eso, pues hacía, pues eso, que nos encontráramos con calles donde todos los locales eran bancos. También nos encontramos con que en España ha habido un escaso desarrollo de los mercados financieros, es decir, las bolsas tenían muy poco volumen de contratación y realmente eran muy pocos los valores que existían, las acciones, ¿no? Las empresas que cotizaban. Los primeros fondos de inversión en España surgen a principios de los años 60 y en Inglaterra en 1890 y algo surgió lo que se puede considerar el primer fondo de inversión. Fijaros la diferencia tan enorme, ¿no? Luego encima la crisis del petróleo de los años 70 pegó un zapatazo bastante grande y todo ello lo que hacía era que la gente rehuía masivamente de la bolsa. Mirad, esta imagen que tenemos aquí son los volúmenes de contratación. Si os dais cuenta, es que prácticamente aquí no hay nada en volúmenes de contratación, muy poquito. Nos tenemos que ir aquí ya hasta el año 90, 91 y más bien hasta aquí, hasta el 94, cuando ya empezamos a notar unos volúmenes de contratación en bolsa mayor. Es decir, la gente empieza ya a invertir en algo porque tiene capacidad de ahorro y porque veremos ahora otra cosa bastante interesante que se producía en España respecto a los tipos de interés. Tampoco existe tradición en la gestión de patrimonio a todo lo que hemos contado porque no había incentivo fiscal absolutamente ninguno. Es decir, invertir en una vivienda siempre ha estado fiscalmente más beneficiado que invertir en cualquier otro tipo de cosas. Ya sabemos que la adquisición de vivienda desgravaba y además una cantidad, en algunos casos, bastante importante. Sin embargo, la desgravación en otro tipo de inversión financiera era muy escasa. Nos encontramos, por último, con un Estado protector, es decir, pocos incentivos al ahorro privado para la jubilación,
pero es que eso llega hasta hoy en día. Todos sabemos que el gobierno ha eliminado, no lo ha eliminado, pero casi ha eliminado el incentivo fiscal para ahorrar en un plan de pensiones, ¿no? No existe, o sea, el Estado es un Estado protector y no, en fin, no incentiva esto, ¿no? Y por último lugar, una elevada pensión en relación a lo cotizado. Hasta ahora, es decir, todas las personas que están ahora mismo, o una gran parte de las personas que están cobrando pensiones de jubilación, bueno, pues como en su inicio no existía el sistema de pensiones público y que, bueno, pues en relación a lo cotizado, pues las pensiones son, no guardan una proporción, ¿no? Sino que son superiores. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado? Así nos encontramos. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora resulte que estemos pensando, bueno, pues ya tenemos algo de dinero, ya sabemos de dónde venimos, tenemos algo de dinero, sabemos lo que era la banca, lo que se está convirtiendo? Bueno, pues fijaros, en primer lugar lo que tenemos es que esta gráfica es bastante interesante. Esto es un descenso de los tipos de interés. Fijaros, en el año 87 los tipos de interés, el MIBOR, que eso ya no es el tipo de interés de la peseta, estaba en un 11-12%. Eso significaba que tú ibas al banco y te daban por poner tu dinero a plazo fijo un 10%. Pero un 10% sin riesgo ninguno. O sea, tú cobrabas el 10% de interés en el momento del vencimiento o cuando estuviera acordado en tu contrato, ¿no? Y precisamente desde la incorporación de España al sistema monetario, ¿no? y básicamente lo que es el euro, pues lo que ha habido es un descenso, como estáis viendo, bastante pronunciado de los tipos de interés. Entonces ya no me dan un 10%, claro, no me lo pueden dar porque los tipos, y ahora lo veremos, incluso están en tipos negativos, ¿no? Algo que es inconcebible, pero ahora mismo tenemos tipos negativos. Con lo cual, si yo tengo dinero ahorrado, tengo que buscar otra alternativa a ver qué hago con mi dinero. Fijaros, esto es como estamos ahora mismo, o sea, estamos en tipos por debajo del 0%, por debajo del 0%. Este es el Euribor a 12 meses y está en negativo. No me dan dinero. Cualquiera que vaya a su banco sabe que no le dan un duro por tener. Es más, realmente al banco lo penalizan. Hay una cosa que se llama facilidad marginal de depósito. Bueno, eso lo que significa es que los bancos, por el dinero que existe dentro de lo que se llama dentro de balance, es decir, en cuenta corriente, en depósito a plazo fijo, tal, tienen que pagar el 0,5% al Banco Central Europeo. Bien. Se produce también una cosa esta es la misma gráfica que antes, pero se produce una cosa rara, que ocurre en pocas veces, que es lo que se llama una positivación de la curva de tipo de interés. ¿Vale? ¿Y eso qué significa? Pues lo más raro del mundo. Fijaros, en color azul están los tipos de interés a corto plazo y en color negro a largo plazo. Eso significa que desde el año 85 hasta prácticamente el 93, poner el dinero a corto plazo te daban más dinero y te remuneraba más dinero el banco que ponerlo a largo plazo. Es decir, un depósito a plazo fijo a un año era menos rentable que ponerlo a 3 meses. Eso es algo completamente atípico y bueno, pues eso hacía que la gente invirtiera, no quisiera invertir a largo plazo porque no les era rentable, era mejor a corto plazo. En el año 89 pues, se produce la integración de España en el mercado financiero mundial, se produce además una mejora de todas las comunicaciones y la integración plena en Europa. Poco a poco nos vamos acercando y poco a poco vamos convergiendo con el resto de Europa en cuanto a lo que son los mercados financieros. Y nos encontramos también con que en ese momento ya empieza a existir una cantidad de alternativas de inversión. Hasta ese momento los fondos de inversión solamente eran para minorías, pero para minorías muy selectas. Es en el año 1992 cuando se produce un despegue enorme en la inversión en los fondos de inversión, con un incremento tremendo en cuanto a número y variedad de fondos. Se crea en ese año el mercado de opciones y futuros. Aparece lo que son fondos y depósitos estructurados. ¿Eso qué significa? Pues fondos de inversión con capital garantizado. Se empieza a pensar que invertir en países emergentes puede ser factible.
la gente empieza a aceptar, claro, fijaros todo lo que hemos contado, no tengo dinero, tengo poquito, encima me empiezan a rentarme menos las cosas, me empiezan a pagarme menos por tipo de interés, con lo cual tengo que empezar a buscar qué es lo que me da más dinero y empiezo a mirar a países emergentes. Bueno, pues resulta que puedo invertir en fondos de inversión en países emergentes. Empiezo a aceptar el riesgo en renta variable. Empiezo a decir, vale, a plazo fijo ya sé que no me van a dar un duro, si quiero ganar algo de dinero tengo que entrar en riesgo y si entro en riesgo puedo tiene que ser en renta variable son acciones, fondos de inversión, que a lo mejor incluso hasta puede que pierda. Y además aparece una nueva fiscalidad, donde eso ya no existe hoy en día, pero en aquel momento, pues a los 14 años de que alguien tuviera tuviera una inversión en un fondo de inversión, los rendimientos de ese fondo de inversión estaban exentos de fiscalidad. Eso hoy no existe. Y eso hace que masivamente se empuje el dinero, o empujen a la gente a invertir y a buscar este tipo de productos. Ocurre también que empieza a haber nuevas necesidades de los clientes, que son, primero, que la gente quiere mayor rentabilidad, por los motivos que hemos comentado. Pero claro, es que la gente no tiene ni idea de lo que es un fondo de inversión. Somos un país que, por las razones que hemos comentado antes, vamos muy atrasados en el mercado financiero. Necesitamos asesoramiento, para eso están los asesores financieros, no entendemos qué es lo que vamos a hacer con nuestro dinero y además queremos cada vez más una calidad de servicio. Oiga, yo quiero que me atiendan, que me asesoren y que me expliquen las cosas correctamente para que yo las entienda. Bueno, ¿qué opciones tengo? Una vez que hemos entendido todo esto, al final hoy en día, ¿qué opciones son las que tengo? Pues son pocas. Fijaros, realmente son 3, porque los fondos de inversión, que ahora hablaremos un poquito de ellos, los planes de inversión de ahorro sistemático, que eso no es otra cosa, nada más que un seguro de vida que está pensado para ahorro a largo plazo y que tiene unos beneficios fiscales, pero que bueno, pues está pensado para ahorro sistemático, pensando sobre todo en la jubilación. Y hago eso o me meto en acciones de bolsa. No en un fondo de inversión, sino directamente me voy y compro acciones de Telefónica, acciones de no sé qué. ¿Por qué? Porque reparten dividendos. Lo veo desde otro punto de vista. Ahora ya no pienso en que se va a revalorizar la acción o no. Pienso que las empresas reparten dividendos, con lo cual me puedo encontrar que lo que no obtengo vía depósito a plazo fijo lo puedo obtener con los dividendos que reparten cuando las empresas pues ganan dinero y van bien. Pero bueno, y al final, ¿en qué consiste un fondo de inversión? ¿Qué es un fondo de inversión? Bueno, pues no es otra cosa que un patrimonio colectivo. O sea, cogemos dinero entre todos nosotros, lo ponemos juntos y compramos pues participaciones, compramos acciones o compramos cualquier otro tipo de activo financiero con todo nuestro dinero, de tal manera que nosotros lo que tenemos es una parte, un porcentaje de ese dinero que entre todos hemos puesto. Bueno, pues si dividimos todo el dinero que hemos puesto entre el número de participaciones que hemos decidido que exista en ese fondo de inversión, pues tendremos el valor liquidativo. Y eso se produce diariamente, es público y se puede consultar en infinidad de páginas web. No vamos a obtener las plusvalías que se produzcan, no tiene impacto fiscal hasta que llegue el momento en que recuperemos nuestro dinero. Lo único que hay, o sea, en el momento en que lo recuperemos tendremos una retención, como una nómina, ¿no? Pues al final te descuentan un X% de la nómina como retención por el IRPF. Bueno, pues en este caso esa retención va por cantidades, pero no lo retendrás, ¿no? Y al final pues se considerará una ganancia o pérdida patrimonial que se integra en la base liquidable del ahorro. Bueno, eso suena así ahora un poco raro para quien no esté acostumbrado. Bien, al final le retendrán una cantidad y lo declarará en su declaración de la renta cuando venda las participaciones, no antes. ¿En qué todos los fondos de inversión, y esto es algo que quiero haceros hincapié para que cuando vayáis a ver lo que lo consideráis, tienen gastos? ¿Qué significa gastos? Evidentemente hay una gestora
y hay una comercializadora pues, que se llevan su comisión. Entonces tenemos que ver que eso es obligatorio, que lo miréis cuando vayáis a invertir, que preguntéis qué es el TER. O dicho de otra manera, bueno, TER son las siglas en inglés de Total Expense Ratio. Bueno, al final, ¿qué porcentaje de gastos es la que tiene respecto a este fondo? ¿Qué porcentaje de gastos tiene respecto al patrimonio? ¿Por qué es importante eso, hombre? Porque si resulta de que el total de gastos es un 2%, pues eso significa que el primer 2% que gana el fondo de inversión es nada más que para los gastos. Son los primeros que cobran. O sea, a partir de que cubra ese TER, ya empezará a revalorizarse nuestra participación, ¿no? Hay 4 tipos de fondos. El primero es lo que es, bueno, ahora lo veremos rápidamente, que va en función del riesgo que nosotros queramos contemplar. Monetario, renta fija, variable y mixtos. ¿Qué son los monetarios? Bueno, pues eso es prácticamente, aquí ahora mismo es inviable invertir porque no existen eurodepósitos, porque las letras del tesoro se están emitiendo con tipos negativos. Bueno, pues esto el fondo de inversión se dedica a invertir en activos que tienen una duración de menos de 12 meses. Ahora mismo no tiene sentido absolutamente ninguno invertir en un monetario. Renta fija. Fondo de inversión de renta fija, pues son aquellos fondos de inversión que dicen, bueno, nosotros vamos a comprar bonos, vamos a comprar obligaciones, vamos a comprar activos financieros de empresas con una determinada calificación que tengan una duración superior a 12 meses. Ojo, aquí tenemos que tener en cuenta, y hay muchas personas que no entienden, ¿cómo voy a perder dinero en un fondo de inversión si es de renta fija? Pues precisamente por el movimiento de los tipos de interés. Si el tipo de interés sube, empezamos por aquí por la parte de abajo, el precio va a bajar, el precio de todos los bonos. ¿Eso qué significa? Pues fijaros, una persona, el gestor de un fondo de inversión, si resulta de que tiene comprado bonos del Reino de España, obligaciones, ¿no?, del Reino de España, que dan un determinado tipo de interés y en el mercado de Euribor sube, significa que las próximas emisiones tendrán que salir a precio más alto. Entonces, quien vaya a venir con dinero no va a meterse en mi fondo, se va a meter en el otro fondo de inversión de la competencia u otro que está metiendo y que está saliendo con los nuevos bonos que dan mayor tipo de interés. ¿Qué significa eso? Que van a vender sus posiciones en el mío para irse al otro. Bajará la cotización. ¿Y qué tengo yo que hacer entonces para mantener, yo como gestor, para mantener a los clientes? Pues el mercado va a bajar el precio, ya no me van a dar el 100%, sino que me darán menos. Baja para compensar esa subida de tipo de interés. Y justo al contrario, si los tipos lo que van a hacer es bajar, la gente va a querer comprar participaciones de mi fondo, porque el mío tiene unos activos que dan unos tipos de interés mayor que lo que hay en ese momento. Con lo cual, si los tipos bajan, mis participaciones en fondos de inversión de renta fija van a subir. Así que cuidado, que renta fija ahora mismo no hay buenas perspectivas en el mercado. ¿Por qué? Pues porque en el año 2023 probablemente los tipos de interés empiecen a subir. Si los precios de tipo de interés suben, el precio bajará. Con lo cual no hay que tener mucho cuidado en la inversión en renta fija. Renta variable, que puede ser en euro o internacional. Renta variable pues son acciones. Hay fondos de inversión que dicen, bueno, pues yo invierto en acciones. Que sepáis que los fondos pueden ser activos o pasivos, es decir, activos, el fondo dice, bueno, pues yo quiero seguir, voy a replicar el IBEX 35, poner un ejemplo. Bueno, pues si yo lo que pretendo es, como gestor del fondo, yo lo que pretendo es conseguir la misma rentabilidad que el IBEX 35, es un fondo pasivo, no hago nada, replico el IBEX 35 y ya está. Si lo que quiero es ganar más que el IBEX 35, tengo que arriesgar. Y eso es lo que se llaman fondos activos. Que sepáis, no nos vamos a parar ya, porque ya no estamos, ya mismo vamos justillo ya de tiempo, pero bueno, que sepáis que podemos encontrarnos con renta fija mixta, en euro, en divisa, renta fija mixta, pues que menos del 30% del fondo de inversión está invertido en renta variable.
Si en vez de ser renta fija mixta es renta variable mixta, pues estará entre un 30 y un 75. Bien. Vamos a entrar aquí un poquito. Lo que mayormente tiene miedo el inversor, ¿qué es el riesgo de los fondos de inversión? Bueno, pues el riesgo de los fondos de inversión no es otra cosa que la volatilidad. Que yo me separe de lo que ha pasado en el pasado. Mirad este gráfico. Vamos a empezar esta parte de aquí. Si hoy compramos aquí y dentro de 12 meses está aquí y la evolución de ese valor liquidativo del fondo hace esto, pues lo tengo claro. Pero fijaros, esto es lo mismo. Parte de aquí y llega aquí, es exactamente el mismo, pero mirad lo que hace. Pam, 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 pam. Si nosotros decimos que cuál es el fondo que preferiríamos para invertir, todo el mundo diría que el fondo B, porque es más regular. El fondo A tiene más volatilidad. La volatilidad no es otra cosa que la desviación típica. ¿Cuánto me separo de la media? ¿Cuánto me separo de la media? A mayor volatilidad significa que tiene mayor riesgo. Es decir, la volatilidad es la variación de las rentabilidades. Eso todos los fondos de inversión lo dan. Volatilidad, quedaros con eso en la cabeza. Ver la volatilidad, mientras mayor sea, significa que mayor oscilaciones tiene, lo cual significa que el fondo subirá y bajará y menor regularidad tiene. Evidentemente, tenemos que tener claro que para obtener mayor rentabilidad yo tengo que asumir mayor riesgo, clarísimamente. Ya no voy a obtener un 10%, como hemos visto anteriormente, a plazo fijo en el banco sin que yo tenga mi dinero correr riesgo. Si quiero un 10%, yo tengo que asumir riesgo. ¿Y qué hacen los bancos? Bueno, pues los bancos están obligados, porque claro, cada persona somos diferentes, los bancos están obligados a hacer dos test. Uno es un test de conveniencia y otro de idoneidad. Tú vas al banco, te sientas y en el banco te dicen, vale, vamos a hacer el test de conveniencia. ¿Qué es el test de conveniencia? Pues no es otra cosa que ver los conocimientos que tienes respecto de los mercados financieros. Si sabes lo que es la bolsa, si sabes lo que es un fondo de inversión, si sabes, en fin, cada banco tiene unas preguntas concretas que te hacen para saber tu nivel de conocimientos y en función a eso, claro, el banco te va a decir, oye usted, si usted no sabe lo que es la renta variable, no invierta en algo que no sabe. Y después de eso está el test de idoneidad. El test de idoneidad lo que mide es el riesgo que tú estás dispuesto a asumir. Hay personas que están dispuestos a asumir más riesgo y personas que están dispuestos a asumir menos. Eso es lo que se llama el umbral del sueño, ¿no? ¿Dónde puedo dormir tranquilo? ¿Dónde no puedo dormir tranquilo? Test de idoneidad. Hay fondos que no son idóneos para todo el mundo, porque conllevan mayor cantidad de riesgo. Y terminando ya, quiero comentaros algunos principales datos para que podamos escoger bien cuando vayamos al banco y nos hablen de, oye, que tengo un fondo. El banco nos habrá hecho nuestro test de idoneidad, nos habrá hecho nuestro test de conveniencia, nos va a ofrecer nos va a ofrecer una serie de opciones, pero yo recomiendo que siempre, cuando toméis la decisión de invertir y guardar vuestro dinero en un fondo de inversión, no os quedéis, lo mismo que cuando alguien va a comprar algo, no solamente ve un modelo de lo que quiera comprar, tú vas a ver un coche y no ves solamente un modelo, tú ves varios. Tú vas a comprarte una casa y no ves solamente una y la primera que te dicen es con la que te quedas, tú ves varias. Pues lo mismo pasa, una camisa, un jersey, pues lo mismo pasa. Cuando os digan, ya que, oye, hemos hecho el test de idoneidad, el test de conveniencia, ya lo tenemos más o menos claro, sabemos tu nivel de riesgo, sabemos tal, escoged y que os den diferentes, ya hemos visto diferentes categorías, pues dentro de cada categoría, la que queramos nosotros, pero que nos den varias opciones. Y para eso nos tenemos que fijar en una serie de datos. Estos son no vamos a entrar a ver esto en profundidad, pero sí quiero que os quedéis con algunas cositas, que todo esto y mucho más aparece en la ficha de los fondos, no tenéis por qué saberlo, estos son, bueno, pues cómo se calcula y cómo tal,
para personas que no están en el mundo financiero, pues es complicado, pero sí quisiera que os quedarais en la cabeza con qué es lo que significa. Veréis. Hay un señor que se llama Sharpe, que fue Premio Nobel de Economía, y inventó, olvidaros de la fórmula que estáis viendo, ¿vale? Esto es una fórmula, olvidaros. Lo que quiero que sepáis es qué significa. Significa, y está puesto aquí en azul, por cada punto de volatilidad o de riesgo, cuánta rentabilidad adicional obtengo. Es decir, si yo tengo dos fondos de inversión y uno, los dos del mismo tipo, o sea, no puedo comparar un fondo de renta fija con un fondo de renta variable, los dos de renta variable. Los dos, además, no solamente de renta variable, sino los dos, mientras más semejantes posible. Pues yo quiero invertir en un fondo de inversión de renta variable referenciado a IBEX 35. Pues hay chorrocientos fondos de inversión así. Pues ahora, como ya lo tengo claro que todos son similares, ¿cuál elijo? Pues me busco, que además es obligatorio y además aparece en la información de los fondos, me busco donde pone ratio de Sharpe, o pondrá Sharpe. Y el que tenga la cifra mayor, eso significa que me da más rentabilidad por cada punto de riesgo que yo estoy dispuesto a asumir. Por cada punto de riesgo que yo estoy dispuesto a asumir, me da más rentabilidad. Con lo cual, obtengo ahí una forma de poder ver y de poder analizar y escoger. Insisto, no puedo coger un fondo de renta variable con un fondo de renta variable España con los fondos de renta variable USA. Y no es comparable. Tiene que ser que lo cojas similar. Segundo, fijaros en otra cosa que se llama alfa. ¿Qué es el alfa? Lo mismo, la fórmula nos la olvidamos. Pues el alfa es muy importante. El alfa no es nada más y nada menos que el exceso de rentabilidad que le mete el gestor. Es decir, si yo tengo un fondo que va referenciado al IBEX 35 y no hago nada, el gestor no hace absolutamente nada, el alfa será cero porque no le ha hecho nada, ha replicado el fondo, el IBEX 35, y lo que da el IBEX 35 lo da el fondo, punto. ¿Qué valor añadido le ha metido el gestor? Ninguno. Alfa será cero. Si resulta que se encuentra con un alfa de 2, significa que le ha metido dos puntos. Hombre, pues se ha hecho, este fondo está bien gestionado. Hay veces que nos podemos llegar a encontrar en el mercado alfas de un 8 y de un 10%, que eso es una pasada. Y que digamos que el gestor, quien manda en el fondo de inversión, lo está haciendo muy bien. Pues ese es otro punto que tenéis que ver. Los alfas de los diferentes fondos que vaya a coincidir. Clarísimamente, si me encuentro un alfa negativo, significa que el gestor la está fastidiando, porque mejor no hubiera hecho nada. Si se hubiera quedado quieto, el mercado solo hubiera dado mayor rentabilidad. Nos vemos, vamos a pasar aquí primero a la beta. Otro punto, otra palabrita rara que aparece en la ficha de los fondos, la beta. Es la relación entre la rentabilidad del fondo y lo que pone ahí benchmark es, para que lo entendáis, pues si es un fondo referencial IBEX 35, pues la rentabilidad del IBEX 35. ¿Qué relación existe entre el fondo y el IBEX 35? Relación en la rentabilidad. Si esa beta es menor que 1, pues es un fondo más bien conservador, ¿no? Es decir, significa que si el IBEX sube un punto, mi fondo va a subir menos que un punto. Pero si baja el IBEX un punto, mi fondo va a bajar menos. ¿Vale? ¿Entendéis? Una beta alta significa mayor riesgo. Que lo tengáis en cuenta. Y luego esto, vuelvo para atrás, casi que ni os lo voy a comentar porque, bueno, es el mismo ratio que el de Sharpe que hemos visto antes, pero utilizando la beta. Nos olvidamos de eso. Entonces, quedaros con ratio de Sharpe, alfa y beta. Y vamos a acabar, o sea, recordar, ratio de Sharpe mientras más alto mejor, el alfa mientras más alto mejor, y la beta, pues que tengamos claro que es una forma de medir el riesgo. A ver si es superior a 1, es un fondo agresivo, si es inferior a 1, es un fondo más defensivo. Si gana más que el índice que persigue, si pierde más que el índice que persigue. Quiero acabar para que entendáis qué significa el riesgo. Ahora mismo pongo esta diapositiva, no lo veis, pero quiero explicaros
qué significa el riesgo y lo vamos a hacer directamente con este ejercicio. Mirad, hay una cosa que es lo que he puesto antes, que es lo que se llama una campana de Gauss. Entonces, estadísticamente yo puedo más o menos calcular con una probabilidad que está estandarizada en un 68 o en un 95 qué es lo que va a pasar con mi fondo de inversión. Los fondos de inversión todos dan expectativas. Van a decir, pues tal fondo tiene una esperanza de rentabilidad, vamos, como aquí en el ejemplo, ¿no?, de un 8,55. Y la volatilidad es el riesgo, recordarlo, con una volatilidad del 13,65. Bueno, pues si yo a este 8,55, que es la rentabilidad que me dice que se espera que gane el fondo, le sumo esa volatilidad, me da 22, y si se la resto me da menos 5,10. ¿Y eso qué significa? Pues fijaos, esto significa que con el 68% de probabilidad, el fondo de inversión donde yo he invertido, la rentabilidad que me va a dar estará entre el 22 y el menos 5. Es decir, con un 68% de probabilidad, lo peor que me puede ocurrir es perder un 5,10. Lo peor que me puede ocurrir. Y lo mayor que me pueda ocurrir es ganar un 22,20, con un 68% de probabilidad. Un 68% es mucho, casi un 70%. Pero es que, ¿viste?, yo es que quiero más todavía, quiero un 95% de probabilidad. Vale, pues eso, lo que tengo que hacer es lo mismo, pero este 13,65 lo multiplico por 2. Entonces, claro, aquí la dispersión es bastante elevada, es decir, con el 95% de seguridad, lo peor que me pueda ocurrir es perder un 18%, pero también lo mejor que me pueda ocurrir es ganar un 35%. Yo quiero, en la ficha de los fondos, esto suele ponerse con unas siglas que se llama VAR. VAR como si fuera lo del fútbol, ¿no? Value at Risk, que se llama. Bueno, valor en riesgo, ¿no? Al final lo que estamos diciendo es cuál es la mayor pérdida posible que yo pueda tener en mi fondo de inversión. Que sepáis que se puede cuantificar así. Yo creo que he clavado el tiempo. He querido explicaros por qué en España llegamos tarde, bastante tarde, a invertir en mercados financieros. Ya lo hemos visto. Os he querido dar algunos tips y os quiero recomendar que cuando vayáis, que busquéis asesores financieros de confianza, que los hay muchísimos. Ahora mismo todos deben de tener y deben de contar con certificaciones europeas, bien la EFA o bien la EIP, para poder asesorar, y esto han tenido que aprobarlo y se lo saben perfectamente o deben de sabérselo de memoria, y esto es un 2% de lo que se tienen que examinar, para que cuando se pongan delante de vosotros os puedan aconsejar, os puedan asesorar. Con esto lo que digo es lo mismo que con todo. Ya no nos vale el ir al banco para decir, a ver, el director que es amigo mío, que me llevo con él fenomenal y que además atendía a mi padre, a ver qué tipo de interés me va a dar. Cero. Te va a dar el tipo del 0%. ¿Quieres sacarle rentabilidad a tu dinero? Tienes que correr riesgo. También corres riesgo cuando alquilas un piso, ¿eh? Te pueden no pagar la mensualidad. Pues ese asesor mirará cuál es el riesgo que toleráis, verá cuál es vuestro nivel de confianza, de conocimiento, os ofrecerá una serie de alternativas, y yo lo que os he tratado de dar es los 3-4 puntos más importantes que os tenéis que fijar, que ya también lo hará vuestro asesor, para asesoraros y aconsejaros cuál es la inversión que mejor se adapta. Quiero terminar diciendo una cosa. No tiene sentido buscar y meter dinero en un fondo de inversión para estar un año. No tiene sentido. Aquí estamos hablando de lo que es una inversión. ¿Sabéis la diferencia entre ahorro e inversión? El ahorro es el dinero que yo debo de tener sin riesgo ninguno en cuenta corriente, por si se me rompe la lavadora, por si me tengo que hacer
una reparación por si tengo que cualquier cosa, por si me quiero ir el año que viene en verano de vacaciones. Eso es el ahorro. La inversión es cuando yo tengo un dinero que, bueno, por resulta de que he cobrado, me encuentro que tengo un tío o una tía que me heredo y que me encuentro con un dinero de buenas primeras que no contaba con él, no tengo mi vida hecha tal y decido ponerlo en rentabilidad. Eso es la inversión. Entonces, dejaros aconsejar, asesoraros y bueno, pues yo creo que Rosa, que he llegado justito al tiempo, no sé, Y espero no bueno, te haberos iba a comentar, aburrido. Rafael, vamos a darle paso a los casos prácticos de las empresas invitadas que tenemos hoy para que le hagas Perfecto, una serie de preguntas muy bien. y comenzar el debate, ¿vale? Después de esta píldora tan interesante que nos ha ofrecido sobre los fondos de inversiones. Y bueno, para ello contamos en esta ocasión con Jorge Gómez, que él es gestor patrimonial de la empresa Fiberti, y también contamos con Jaime Alvarea, que es asesor financiero de Banco Mediolanum. Así que, Rafael, cuando quiera, le hagan una serie de preguntas para que ellos cuenten su experiencia. Gracias. Bueno, pues yo me gustaría a los dos preguntaros ¿qué detectáis en vuestros clientes? O sea, ¿cuál es la mayor preocupación que tienen vuestros clientes cuando se ponen delante vuestra y quieren obtener una mayor rentabilidad por su dinero? ¿Qué es lo que suelen preguntar y si hay diferencias por tramos de edad? Es decir, si las personas mayores preguntan una cosa o las personas jóvenes preguntan otra. Pues como ¿Empiezo yo? queráis. Sí, perfecto. Vale. A lo de los tramos de edad, creo que la gente joven suele querer más riesgo, porque quiere rentabilidades más altas. Y a medida que se va acercando el periodo de la jubilación, la gente suele establecerse en algo más seguro. Por lo tanto, apuestan por inversiones cuanto más seguras. Y la mayor preocupación que se encuentran a día de hoy entre los clientes, los que ya tienen cosas contratadas, la mayoría no saben lo que han contratado con sus gestores del banco. Habitualmente son productos financieros propios del banco. Y si invierten en fondos de inversión del banco, al final lo que están es reinvirtiendo su dinero en el propio banco o las aseguradoras del banco. Al final, la rentabilidad de esos productos, de esos fondos de inversión, son muy pequeñas. No apuestan, por ejemplo, a día de hoy, está muy fuerte la tecnología o la salud. Y hay clientes que eso durante el COVID pues se han perdido esa subida. Muy bien, muchísimas gracias. Y ¿nos puedes comentar tu opinión? Rafael, muy buenas tardes. Muchas gracias por Hola, por el clinic que nos has dado de fondos de inversión. Lo primero, como ha analizado el compañero Jorge, hay mucha diferencia entre los tramos de edad. La mayoría de las personas que suelen tener un patrimonio, pues tienen una edad entre 30 y tanto en adelante, y sobre todo en los tramos de 40 y mucho y 50 y mucho. Este tipo de personas, ya no porque ellos lo demanden, sino porque su ciclo de vida, su ciclo financiero, es lo que necesitan buscar la tranquilidad en sus inversiones. Entonces, ellos están acostumbrados, por lo que has comentado históricamente, a tener ahorros sin inversión rentabilizados. Conocen depósitos a plazo fijo desde un 15%, si tienen bastante edad, hasta un 5 o un 8 sin despeinarse. Y entonces es muy difícil cambiar el chip de ahorrador a inversor. ¿Qué nos encontramos? En el mercado actualmente no puede ser un inversor sin estar perdiendo poder adquisitivo. La inflación está muy alta, entonces tienes que entender que tienes que tomar un cierto riesgo, como tú nos comentabas antes. Eso en el cupo de las personas jóvenes, pues no choca tanto. O invierte o no invierte. Eso es, perfectamente. ¿Y notáis que los dos, que poco a poco va habiendo una mayor cultura financiera o todavía nos queda mucho que recorrer? Por parte de los clientes me refiero. Si quieres, contesto yo. La realidad es que no. En España no se invierte en cultura financiera. Por ejemplo, en los colegios solo tienes una opción en bachillerato. La banca actual que encontramos es vendedora por productos, por línea de productos. Entonces, simplemente, oye, tengo el mejor producto que tenga. Y
dan muy poca información. Por ejemplo, los fondos de inversión es una gran herramienta que diversifica, y lo primero que nos cuentan es que no es una herramienta a corto plazo, que la recomendación de cualquier fondo de inversión de renta variable es entre 5 y 10 años. Las personas que ven su primera caída y no les han comentado esto, pues tienen lo que tienen los clientes en España, salidas masivas en los fondos de inversión. Sí. Bueno, yo comentar que la educación financiera a día de hoy en España es muy baja, como ha comentado Jaime. De hecho, como ha comentado, los institutos ya quieren quitar la asignatura de economía, que no se dé economía. Pero ese es el trabajo de un gestor patrimonial, asesor financiero, independiente de la banca tradicional, que intente gestionar ese patrimonio de lo más honestamente posible. Entonces, por ejemplo, a día de hoy, muchas personas se están perdiendo, por ejemplo, el sector fintech, que le está haciendo la competencia a la banca tradicional, al no tener unos costes fijos como la banca. Entonces, es una parte financiera que a día de hoy los clientes tienen que ir como adquiriendo esos conocimientos, que es el sector fintech, apostar por él y a lo mejor alejarse un poquito más de los depósitos en cuenta bancaria que no te están rentabilizando. Exactamente, es que no existen ahora mismo los depósitos. Hay algún banco que ofrece algo, pero bueno, pero hay que tener un poquito de prudencia porque ahora mismo efectivamente, como sabéis, los tipos de interés están en negativo y no existen, ¿no? Aunque no hemos hablado de ello hoy, pero también me gustaría conocer, Jorge y Jaime, vuestra opinión sobre ¿qué pensáis vosotros de la especulación? O sea, ¿tenéis clientes que os pidan especulación, fondos de inversión absolutamente especulativos, como alternativos, como puedan ser la inversión en bitcoins o en monedas virtuales? Si quieres hablo yo primero, que veo que Jorge está muteado. Mira, Rafael, nosotros, no sé si conoces Banco Milano, lo que hacemos es un asesoramiento independiente, o sea, dependiendo de los objetivos del cliente, pues tendrá una serie de recomendaciones, que es como debería de ser, encontrar el vehículo para cumplir los objetivos. Que encontramos en hoy día, como dice Jorge, mucha gente que viene con el run de las cripto, el toro, que está todo el día en el fútbol anunciado. Son cosas que personas que no han tenido ninguna experiencia inversora, como tú decías antes, oye, pues tú no tienes un test de idoneidad, un test de conveniencia, y quieren pasar del 1 al riesgo 7. ¿Qué pasa? Como lo tenemos en Internet, hay gente que se está dando unas tortas impresionantes, pero eso no sale en Internet. Sale un hombre que dice que se ha jubilado metiendo 1 euro en una criptomoneda. ¿Qué pasa? Que eso para la gente que no tiene formación financiera es un caramelo. Si yo tengo 100, me voy a poner 100, porque entonces me retiro 10 veces antes que eso. Si tengo 1000, pues 100 veces más. Entonces, eso es un problema que tenemos hoy en día, que la falta de cultura financiera se nos une, que tenemos todo el día, pues, el tema de casas de apuestas, que no la hemos nombrado, y la gente lo ve también como una inversión. Efectivamente. Totalmente de acuerdo. Pasan del riesgo cero a todo. A todo. Efectivamente, hay muchos influencers financieros, entre comillas, ¿no? Por si lo queremos decir así, que muchos de ellos son mentiras y que, bueno, pues al final de lo que viven es de tener muchas visitas en YouTube, de eso de lo que viven, no viven del asesoramiento, y lo que aconsejan, y además salen, bueno, pues y a personas como tú muy bien has dicho, personas con escasa cultura financiera, pues piensan que sin hacer nada y de una manera absolutamente, bueno, pues van a ganar muchísimo dinero y van a montarse en un Lamborghini dentro de un año, ¿no? Y van a tener una casa en Ibiza y van a tener todo. Bueno, pues yo creo que son las 6 en punto, comienza ahora otro webinar. No sé, Rosa, si quieres comentar algo. Yo por mi parte, daros las gracias a los dos y al resto de personas que nos están escuchando por haber estado un rato con nosotros. Insisto muchísimo, por favor, acudid a los profesionales. Los profesionales, los asesores financieros han tenido que pasar por certificaciones durísimas para poder tener su profesión. Esto no es alguien que se dedica a grabarse en YouTube y a decir chorradas, sino que es una profesión muy seria,
con unos requisitos bastante importantes y confiad en ellos porque, bueno, pues saben perfectamente de lo que hablan. No sé, Rosa, si quieres hay algo que comentar. Yo Bueno, ya no yo tengo más remedio simplemente, que marcharme. Rafael, Sí. darte las gracias, ¿vale? Por la magnífica ponencia que nos has dado y como siempre que te pedimos colaboración por parte de la asociación siempre estás dispuesto y eso que has estado unos días enfermo y demás, pero has estado ahí. Por supuesto a Jorge y a Javier por vuestra experiencia y por la aportación que habéis realizado en este debate y a todos los asistentes. Nada, desearos que tengáis una feliz fiesta y nada, comentaros que ahora vamos a dar paso al siguiente webinar, ¿vale? Que va a estar moderado por Samuel Chávez y vamos a hablar sobre software y digitalización. Así que si me permitís, corto un momentito la grabación y doy paso a los compañeros y por supuesto que os invito a todos a que os quedéis. Muy bien, yo me tengo que marchar, me despido de todos vosotros.